12 de octubre de 1492. Rodrigo de Triana, marinero de la Pinta, desde su puesto de vigía en lo más alto del barco, no puede creer lo que ve en sus ojos. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Al fin, 70 días después de su partida desde el puerto de Palos, cuando habían perdido toda esperanza de regresar con vida de tan arriesgada misión, la expedición de Cristóbal Colón alcanzaba tierra. No estaban, como pensaba Colón, en la lejana Zipango, en Japón, pero a pesar de sus errores de cálculo, el almirante genovés se acababa de ganar un sitio en la historia por algo que ni siquiera había llegado a plantearse. Acababa de descubrir un nuevo continente, el llamado Nuevo Mundo, que nosotros conocemos con el nombre de América. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esto, y mucho más, es lo que veremos a lo largo de este vídeo, en el que hablaremos de un gran número de navegantes y aventureros de los siglos XV y XVI. Lo cierto es que muchos de ellos fueron tachados de locos. Y suerte que estaban locos, porque muchas veces, como le dijo Alicia al sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas... Estás loco, Majareta. Pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están. A lo largo del siglo XV, el reino de Portugal estaba en manos de la Casa de Avís, una dinastía de reyes que, al igual que la de los Trastámara, reinante en esos años tanto en Castilla como en Aragón, tenía su origen en un hijo bastardo, Juan de Avís, hijo ilegítimo de Pedro I de Portugal, nacido de otra de sus amantes 2 años después del asesinato de Inés de Castro. En tiempos de este Juan I, entre 1385 y 1433, y de sus sucesores, Eduardo I, Alfonso V, Juan II y Manuel el Afortunado, los exploradores portugueses protagonizaron un increíble número de hazañas que cambiaron por completo el mapa del mundo conocido y llevaron a Portugal a fundar un gran número de colonias en diferentes territorios de África, Asia y América. El primer gran impulsor de todo este proceso fue el príncipe Enrique el Navegante, que nunca llegaría a llevar corona, pero supo aprovechar mejor que nadie su posición privilegiada como hijo, hermano y tío de varios reyes portugueses. Desde esa posición, en 1415, el joven Enrique el Navegante convenció a su padre de llevar a cabo la conquista de Ceuta, al norte de África, que terminó con éxito y le valió su nombramiento como caballero. Ese mismo año recibiría el título de duque de Viseu y 5 años más tarde el de Gran Maestre de la Orden de Cristo, que administraba los territorios de la extinta Orden del Temple en Portugal. Como príncipe, duque y gran maestre, Enrique el Navegante impulsó un gran número de viajes de exploración al sur y al oeste de Portugal, que llevaron en 1425 a la colonización de la isla de Madeira, que se emplearía para cultivar caña de azúcar. En 1427 a la ocupación de las Islas Azores, que serían el territorio más al oeste ocupado jamás por ningún reino cristiano. Y en 1444 al descubrimiento de las islas de Cabo Verde, que se emplearían para el cultivo de algodón. Al mismo tiempo, desde que en 1434 Gil Eanes doblara el Cabo Bojador, el avance hacia el sur por las costas del África Occidental había sido imparable, de modo que en 1460, a la muerte de Enrique el Navegante, los portugueses habían alcanzado ya Sierra Leona y habían puesto en marcha un importante comercio de oro y esclavos africanos. Llegamos así a 1479, año de la firma del Tratado de Alcasovas-Toledo, que ponía fin a una guerra de más de 4 años entre Castilla y Portugal, la cual terminó con la subida al trono de Isabel la Católica en Castilla y con el control de las Islas Canarias por parte de los castellanos, a cambio, eso sí, de conceder a Portugal el monopolio de la exploración de la costa africana y reconocer los derechos portugueses sobre las Islas Azores, Madeira y Cabo Verde. En otras palabras, según este tratado, todos los mares y territorios situados al sur de la península ibérica, conocidos o por descubrir, pasaban a formar parte del área de influencia de Portugal, con la única excepción de las Islas Canarias. De este modo, los reyes portugueses
Se aseguraban de que Castilla no les hiciera la competencia en África, ni se les adelantara en la búsqueda de una nueva ruta hasta Asia, que ellos confiaban en encontrar lo antes posible navegando hacia el sur. Libres de toda competencia, en los años siguientes los portugueses cosecharon éxitos continuos. Así pues, en 1487, Bartolomé Díaz doblaba el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, con lo que encontraba por fin la tan anhelada conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Índico. En 1498, Vasco da Gama alcanzaba la India tras bordear la costa este de África, convirtiendo así a Portugal en el único reino cristiano capaz de comerciar directamente con los productos asiáticos tras la caída de Constantinopla 50 años antes. En 1500, Pedro Álvarez Cabral, que había sido puesto al frente de una expedición de 13 barcos para viajar por segunda vez hasta la India, se desvió más de la cuenta hacia el oeste en un intento por evitar tormentas y vientos contrarios y contra todo pronóstico llegó hasta Brasil. Y en 1513, Jorge Álvarez alcanzaba China, donde 40 años más tarde los portugueses fundarían la próspera colonia de Macao. Por último, para terminar con este resumen de los principales viajes de exploración de los navegantes portugueses durante los siglos XV y XVI, cabe destacar que en 1542 los portugueses serían los primeros europeos en llegar hasta Japón, después de que la expedición del comerciante Fernando Méndez Pinto se desviara por una tormenta y arribara por accidente en la isla de Kyushu. Tras este primer encuentro, los contactos entre portugueses y japoneses se hicieron cada vez más frecuentes, lo que llevaría a una rápida expansión de las armas de fuego y de la religión cristiana por el Japón de los samuráis. Dicho todo esto, pasemos a hablar del gran protagonista de los viajes de descubrimiento, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nació en 1451 en el seno de una familia humilde asentada en Génova, actual Italia. Era el mayor de 5 hermanos y durante sus primeros años ayudó a su padre en diferentes oficios, pero su gran pasión desde bien pequeño era, sin ninguna duda, todo lo que tenía que ver con la mar, los relatos de los marineros y los barcos que llegaban desde tierras lejanas. Por esta razón, entre los 15 y los 23 años, Cristóbal Colón recorrió de arriba abajo el mar Mediterráneo, desde las costas griegas hasta la península ibérica, como marinero y capitán de barco, ampliando cada vez más sus conocimientos sobre la vida en alta mar y el control de los vientos y las brisas marinas. A los 24 años, sin embargo, la suerte quiso que terminara en medio de un combate naval entre barcos mercantes y corsarios junto a la costa de San Vicente, al suroeste de Portugal. Corría el año 1476 y con su barco envuelto en llamas, Cristóbal no tuvo otra opción que el saltar por la borda, agarrarse a un remo y nadar hasta la costa. Tras sobrevivir al naufragio, se estableció en tierras portuguesas durante 10 años, en los que trabajaría como cartógrafo y agente comercial y aprovecharía para leer a los clásicos y recorrer las rutas comerciales entre Islandia y Madeira. En esos años, en torno a 1479, contrajo matrimonio con Felipa Perestrelo, un hecho muy importante, ya que Felipa, que pertenecía a una rica familia portuguesa, le abrió el camino para conseguir los contactos que necesitaría en los años siguientes para proponer su proyecto de exploración en las principales cortes europeas. Además, el padre de Felipa, ya fallecido, había sido, en su momento, un marinero con gran experiencia en la colonización de las islas del Atlántico, lo que permitió a Colón acceder a una notable documentación, mapas, noticias de viajeros y referencias a restos de naufragios recogidos en alta mar, que le animaron a planear su viaje hacia las Indias, probablemente basándose en estos escritos
y en sus lecturas sobre los viajes de Marco Polo, la geografía de Ptolomeo y los mapas de Toscanelli. Estos dos últimos autores le llevaron al acierto de considerar que la Tierra tenía forma de esfera y que por tanto era posible llegar hasta las Indias navegando por el oeste. Pero también le convencieron de dos graves errores que irónicamente serían fundamentales para que el viaje terminara con éxito. En primer lugar, el tamaño de la circunferencia de la Tierra, que siguiendo a Toscanelli, Colón pensó que debía rondar los 30.000 kilómetros, un 25% menos de los 40.000 kilómetros que tiene en realidad. Y en segundo lugar, el absoluto desconocimiento sobre la existencia de todo un continente a mitad de camino entre Europa y Asia. Es factible, por tanto, que todas estas lecturas, sumadas a las conversaciones con otros marinos de la época y a su dilatada experiencia personal como cartógrafo, navegante y mercader, fueran suficientes para convencer a Cristóbal Colón del futuro éxito de su expedición hasta el punto de dejarlo de todo de lado en pos de ese sueño, apostando todas sus riquezas y arriesgando incluso su propia vida por una empresa que a ojos de la mayoría era poco más que una completa locura. Sin embargo, esa fe ciega de Colón en el éxito de su viaje hacia las Indias llevaría, con el paso de los siglos, a muchos historiadores a plantearse que quizá el genovés contaba con una información privilegiada que explicaría esa seguridad que tenía Colón en su proyecto y ese afán por arriesgarlo todo hasta conseguirlo. Es la teoría del prenauta, que nos habla de la historia del marino Alonso Sánchez, natural de Huelva, que en uno de sus múltiples viajes desde Madeira hasta Inglaterra habría sido sorprendido por una tormenta que lo obligó a navegar durante varias semanas hacia el oeste hasta alcanzar tierras desconocidas. Una vez en tierra firme, Alonso Sánchez y los pocos marineros que sobrevivieron a la dura travesía se toparon con un grupo de indígenas que los recibieron con los brazos abiertos, y tras unas semanas de preparación, los marineros emprendieron el viaje de vuelta, que también estaría plagado de dificultades. Según esta teoría, tras arribar a la isla de Porto Santo, junto a Madeira, donde residía Cristóbal Colón, Alonso Sánchez de Huelva, enfermo y deseoso de dar a conocer su historia antes de morir, decidió compartir con el genovés esa aventura que le había llevado hasta tierras desconocidas, revelándole la ruta que había seguido en ambos viajes y dándole una información crucial sobre los vientos y las corrientes marinas del Océano Atlántico. Esta teoría, sugerida, entre otros, por el cronista de Indias Bartolomé de las Casas, que tuvo acceso directo al diario de a bordo de Cristóbal Colón, explicaría esa insistencia del genovés por llevar adelante su viaje, pero no deja de ser una teoría envuelta en el misterio, que no tiene una confirmación oficial. Así pues, lo más probable es que nunca lleguemos a saber a ciencia cierta si este Alonso Sánchez de Huelva existió realmente, y de haber existido, si la información que compartió con Cristóbal Colón fue lo que verdaderamente impulsó al genovés a poner en marcha su viaje hacia las Indias. Pero volvamos a lo que sí sabemos. En 1483, decidido a cumplir su sueño, Cristóbal Colón presentó su proyecto al rey de Portugal, Juan II, quien mostró interés por las ideas del genovés, pero dejó la decisión final en manos de una junta de expertos. Tras muchas deliberaciones, estos expertos decidieron no llevar adelante el plan de Colón, ya fuera porque el genovés exigía demasiadas riquezas y privilegios, porque la junta de expertos, con grandes conocimientos sobre cartografía y navegación, era consciente de que las proporciones que Colón atribuía a la Tierra eran del todo inexactas, o porque los portugueses tenían puestos sus ojos en las costas de África y en la esperanza de alcanzar una ruta hacia las Indias por el sur, que haría innecesaria la propuesta del genovés. Fuera cual fuera la verdadera razón, lo importante es que Portugal dejó tirado a nuestro amigo Cristóbal, quien en 1485
viudo ya tras la muerte de su mujer, puso fin a su etapa en Portugal y marchó con su hijo Diego a Castilla. Concretamente, se dirigió al monasterio de la Rábida, muy cerca de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, donde residían algunos de sus cuñados. En la Rábida trabaría una importante amistad con el fraile franciscano Antonio de Marchena, apasionado de la astronomía, que quedó encantado con el proyecto de Colón y le puso en contacto con la corte castellana, que en ese momento, en plena guerra con Granada, se encontraba en Córdoba. Las cosas no salieron del todo bien en este primer intento, pues el consejo encargado de evaluar el plan del genovés optó por rechazarlo. Pero en esta visita a la corte, Colón se ganó el favor de figuras como el duque de Medinaceli o fray Hernando de Talavera, confesor personal de la reina. Gracias a ello, Cristóbal Colón consiguió una entrevista con los reyes católicos en Alcalá de Henares, donde acordaron nombrar a una nueva junta que estudiaría una vez más su proyecto. En solo unos meses, Colón había conseguido la atención de los reyes católicos y de la alta nobleza castellana, pero lo cierto es que tras esos primeros pasos no encontraría más que obstáculos que retrasarían una y otra vez el inicio de su empresa. Y es que Isabel y Fernando no estaban dispuestos a financiar ningún viaje de exploración hasta haber culminado la conquista de Granada, que se estaba alargando más de la cuenta. Los años pasaban, y al final de la década Colón sobrevivía gracias a las ayudas reales y a la venta de libros y mapas que él mismo dibujaba. Llegamos así a 1488, año en que Colón, en serios problemas económicos y ante la noticia de la llegada de Bartolomé Díaz al Cabo de Buena Esperanza, llega a la conclusión de que no puede esperar más, por lo que vuelve a entrevistarse con el rey portugués y envía a su hermano a París y a Londres para presentar su proyecto a los reyes de Francia y de Inglaterra. ¿El resultado? Pues una vez más, fracaso total y absoluto. No obstante, en la corte castellana, Colón tenía cada vez más partidarios, entre los cuales habría que sumar, ya en 1491, a Fray Juan Pérez, franciscano del monasterio de la Rábida, como Antonio de Marchena, y antiguo confesor de la reina Isabel, antes que Hernando de Talavera, que envió una carta a Isabel la Católica en la que le consiguió una nueva entrevista con los monarcas en Santa Fe, donde se encontraban los reyes para el asedio definitivo de Granada. Y esta vez sí, por fin, tras más de 7 años de espera, la negativa de 4 juntas de expertos y el rechazo de los reyes de Portugal, Francia e Inglaterra, el 17 de abril de 1492, los reyes católicos y Cristóbal Colón firmaron las capitulaciones de Santa Fe, maravillosamente recreadas en la siguiente escena de la serie Isabel. Si algún día me preguntan por mis negociaciones con los reyes de Castilla y Aragón, diré que pasé la mayor parte del tiempo aguardando. Todo lo que merece la pena requiere de paciencia y de fe. Imaginaba que habría de ser yo quien se postrara ante vos. Os aseguro que mis condiciones siguen siendo las mismas. Las aceptamos. ¿Todas ellas? Los joyeros reales andan prestos trabajando en vuestra corona de virrey. Os estáis burlando de mí. ¿Qué garantías me dais? Firmaréis un compromiso con la corona de Castilla y Aragón. ¿Será esa suficiente garantía? Si se me permite, me gustaría saber qué ha hecho que vuestra opinión tome este nuevo rumbo. Estáis seguro de vuestro éxito. Y eso os llevará a lograrlo. Solo conozco a otras 2 personas entregadas a causas imposibles con vuestro mismo tesón. Y os aseguro que finalmente han sido recompensadas. La corona otorga el título de almirante de la mar Océano, así como los cargos de virrey y gobernador general, con carácter hereditario, de todas las tierras descubiertas. Además, recibirá la 10ª parte de todas las riquezas que se obtuvieran, tales como oro, plata, perlas preciosas y especias, así como una 8ª parte de todos los beneficios que del viaje se obtuviesen. ¿Aceptáis?
Firmad entonces y que Dios guíe vuestras naves. Como veis, Cristóbal Colón recibió el título de almirante de la mar Océana y de todas las tierras descubiertas, el título de mayor rango dentro de la nobleza castellana, que traía consigo importantes privilegios económicos y que, además, muy importante, tenía un carácter hereditario. Mama, ¿eh? Y para que veáis lo hereditario que era este título, aquí lo tenéis. ¿Quién será este señor? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, grande de España, adelantado de Indias y 20º almirante de la mar Océana. Y esto, os preguntaréis, ¿sirve para algo en pleno siglo XXI? Pues no, pero seguro que para ligar ayuda un montón. En fin, junto al título de almirante, Colón fue nombrado virrey y gobernador general de las tierras descubiertas, lo que significa que sería la máxima autoridad en las Indias, solo por detrás de Isabel y Fernando, con capacidad para proponer los nuevos cargos de gobierno y de juzgar los delitos cometidos más allá del Atlántico. Y a todo ello hay que sumar la 10ª parte de las riquezas obtenidas en la expedición y una 8ª parte más de los beneficios si financiaba con su dinero esa misma parte de los costes del viaje. Unos días más tarde, además, los reyes católicos hicieron hereditario este título de virrey y concedieron a Colón la exclusividad para organizar nuevas expediciones de descubrimiento, de modo que ningún barco podría navegar hacia las Indias en el futuro sin el visto bueno del genovés. Pasamos ahora a los preparativos del viaje. Por aquellas fechas, en abril de 1492, los reyes católicos habían condenado a los vecinos de Palos de la Frontera, en Huelva, a servir a la corona durante un año entero con 2 carabelas por no haberles prestado la ayuda solicitada durante la guerra contra Granada. Allí se dirigió, por tanto, Cristóbal Colón, que desde el primer momento se topó con todo tipo de dificultades a la hora de reunir a la tripulación, y es que los vecinos de Palos, de Moguer y de los pueblos de alrededor lo veían solamente como un extranjero que les prometía el oro y el moro sin ninguna garantía de que su viaje fuera a tener éxito. Es aquí donde entran en escena los hermanos Pinzón, reputados marinos del puerto de Palos, que tras aceptar la propuesta de Colón se encargaron personalmente de reclutar al resto de tripulantes, así como de seleccionar los barcos que consideraban más adecuados para un viaje de tal envergadura. Finalmente, el 3 de agosto de 1492, partieron desde el puerto de Palos 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la nao Santa María, que llevarían a unos 100 tripulantes, la mayoría de ellos andaluces, entre los que se contaban un gran número de oficiales y marinos y otros profesionales de distinto rango, entre los que cabe destacar a un médico, un cirujano, un escribano y un intérprete que hablaba árabe y hebreo. Este último se podía haber quedado en casa friendo calamares, porque para lo que iba a servir... Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Bueno, lo que no había, sin embargo, era ni un solo sacerdote, lo que nos dice bastante sobre las verdaderas intenciones de Colón, a pesar de que durante los años siguientes se aludiera a la evangelización como uno de los principales motivos del viaje. En cuanto a los barcos, antes de continuar voy a explicaros algunos conceptos que debéis conocer para entender lo que viene a continuación. La eslora es la longitud de una embarcación desde la popa hasta la proa. El calado, la distancia vertical entre la línea de flotación y la quilla, que es la parte inferior del barco. Y el tonelaje es la capacidad de carga de un barco, medida por el número de toneles que puede transportar. Entre los principales cargos dentro de un barco, aparte de los marineros y los grumetes, tenemos al capitán, que es la máxima autoridad
responsable de fijar los objetivos, coordinar todas las actividades que se realizan a bordo y juzgar los delitos y crímenes cometidos durante el viaje, al contramaestre, que es el marino más experimentado y se encarga de transmitir las órdenes del capitán a la marinería y de asegurar que cada uno realiza su trabajo correctamente, y al piloto, que maneja el timón y dirige el rumbo del barco. Una vez aclarado esto, hablemos un poco sobre los barcos del viaje de Colón. La Santa María, también conocida como la Gallega, era propiedad de Juan de la Cosa y tenía una eslora de 29 metros, velas cuadradas y una capacidad de carga de más de 100 toneles. Era la nao capitana, comandada directamente por Cristóbal Colón, con Juan de la Cosa como contramaestre y Pedro Alonso Niño como piloto. La Pinta, la más veloz de las tres, tenía una eslora de 22 metros, velas cuadradas y la mitad de tonelaje que la Santa María. Capitaneada por Martín Alonso Pinzón, su hermano, Francisco Martín Pinzón, era el contramaestre, y Cristóbal García Sarmiento, el piloto. Y por último, la Santa Clara, rebautizada como la Niña. Tenía una eslora de 24 metros, velas latinas y algo menos de tonelaje que la Pinta. Su capitán era el menor de los tres hermanos, Vicente Yáñez Pinzón, su contramaestre Juan Niño y su piloto Sancho Ruiz de Gama. En estas circunstancias, el 3 de agosto, tras oír misa, porque recordad, en esta época éramos todos muy católicos, los alrededor de 100 tripulantes del viaje de Colón se embarcaron en la Santa María, la Pinta y la Niña e iniciaron la larga travesía en busca de tierras desconocidas. O eso pensaban ellos, porque al tercer día de viaje, el timón de la Pinta se desencajó y se vieron obligados a hacer un parón de un mes en las Islas Canarias. Tiempo, eso sí, que aprovecharían para cambiar las velas latinas de la Niña por velas cuadradas, más adecuadas para navegar en alta mar. Por fin, el día 6 de septiembre, reemprendieron el viaje desde La Gomera, aunque una vez más, en este caso, por la ausencia casi total de viento, el plan se les vino abajo y tuvieron que permanecer parados casi 2 días frente a las islas. El 9 de septiembre, ahora sí, los alisios les impulsaron a gran velocidad hacia el oeste, y el día 17 ya estaban de lleno en el mar de los Sargazos, donde las corrientes marinas actúan de la forma que podéis ver en la imagen. Tan favorables eran los vientos y las corrientes marinas estos días, que a finales de mes muchos tripulantes se asustaron al pensar que en esas condiciones sería imposible llevar a cabo el viaje de vuelta a casa. Tanto es así que, paradójicamente, Colón celebró en su diario de a bordo la aparición esporádica de vientos contrarios, y para tranquilizar a sus marineros, tomó la precaución de comunicarles estimaciones de las distancias navegadas menores a las reales, anotando las verdaderas en secreto. ¿Que hoy hemos recorrido 60 leguas? Vamos a anotar 48, no se vaya a rayar esta gente. ¿Que hoy han sido 24? Pongamos 20, vamos a calmarnos. Para que os hagáis una idea, el día 1 de octubre llevaban ya navegadas 707 leguas, pero Colón comunicó a su tripulación que tan solo llevaban 584. Sin embargo, a pesar de estas argucias de nuestro amigo Cristóbal, las murmuraciones aumentaban con el paso de los días, hasta que finalmente, el 6 de octubre, la tripulación se amotinó. Estaban hartos de navegar sin rumbo fijo, y de no ser por la firmeza de Martín Alonso Pinzón, que con sus dotes de mando consiguió convencerles para seguir con el viaje, lo más probable es que ese mismo día los 3 barcos hubieran dado la vuelta en dirección a Castilla. 4 días más tarde, el 10 de octubre, a pesar de haber visto ya vegetación y aves en el cielo, lo que era señal de que debía de haber sí o sí tierra cerca, las tensiones volvieron a estallar, y en esta ocasión solo la promesa de Cristóbal Colón de que, en caso de no encontrar tierra en los 3 días siguientes, volverían a casa, consiguió aplacar a los líderes del motín. Y al fin, rozando el límite de ese plazo de 3 días, la madrugada del 12 de octubre, Rodrigo de Triana dio el tan esperado grito de tierra, tierra a la vista, y el almirante genovés pudo respirar aliviado. Habían llegado a Guanahani, una pequeña isla de las Bahamas que Cristóbal Colón bautizó con el nombre de San Salvador. Allí tuvo lugar el primer encuentro entre europeos e indígenas del que tenemos conocimiento,
en el que, según nos cuenta el propio Colón, los castellanos quedaron muy sorprendidos al encontrarse con gentes desnudas, sin barba, de facciones muy originales, que no conocían el trabajo del hierro ni otorgaban valor alguno a los metales preciosos. Fue un encuentro amigable, sin violencia por parte de ninguno de los bandos, que el genovés trató de aprovechar para conseguir información sobre esas tierras y averiguar si sería posible encontrar oro por la zona. Sin embargo, al hablar lenguas completamente distintas, y aquí me encanta imaginarme la cara de nuestro amigo el intérprete con su superárabe y su superhebreo tan útiles en América. Para la celebración. Me encanta. Para las celebraciones me encanta el queso presidente. Para las celebraciones me encanta el queso presidente. Todo lo que pudo aprender Colón de este primer encuentro es que estaban ante un pueblo muy pobre, sin armas de fuego, que poseía pequeños objetos de oro y que se encontraba en guerra con otras tribus cercanas, tal y como demostraban las heridas de algunos de sus guerreros. Convencido de que se encontraba en tierras asiáticas, Colón llamó a estas gentes erróneamente indios, pero nosotros, que sabemos que estaban en América, los llamaremos de aquí en adelante indígenas, para distinguirlos así de los habitantes de la India que nada tenían que ver con estos otros. Finalizado el primer encuentro, durante los días siguientes la expedición se centró en explorar 4 islas cercanas, que el genovés bautizó con los nombres de Santa María de la Concepción, en honor a la Virgen María, la Fernandina, en honor a Fernando de Aragón, Isabela, en honor a Isabel de Castilla, y Juana, en honor al príncipe Juan. Seguidamente, la expedición llegó hasta Cuba, una isla de gran tamaño que Colón confundió con Zipango, actual Japón, por lo que tras explorar la costa occidental envió a una delegación que debía entrevistarse con el Gran Khan. Sí, con el Gran Khan, con el emperador mongol. Y es que en la Europa del siglo XV, casi todo lo que se sabía sobre Extremo Oriente procedía de los relatos de Marco Polo, nacido 200 años antes que Cristóbal Colón, en tiempos de apogeo del Imperio Mongol, que, noticia al parecer desconocida por los europeos de la época, ya en 1368 había desaparecido tras quedar dividido en diversos reinos. Vamos, que a finales del siglo XV tenemos a los portugueses buscando al preste Juan en África y a los castellanos en busca del Gran Khan en América. Éramos pocos y parió la abuela. Estamos apañados. Bueno, como podréis imaginar, la delegación enviada por Cristóbal Colón no encontró a ningún Gran Khan, y sí algún que otro cacique o jefecillo local cuyas escasas riquezas estaban a años luz de las expectativas de los castellanos. Llegamos así al 21 de noviembre, cuando Cristóbal Colón y Martín Alonso Pinzón, el capitán de la Pinta, tuvieron una fuerte discusión que terminó en una ruptura total. ¿El resultado? Pues que ese mismo día, el mayor de los hermanos Pinzón se marchó al frente de la Pinta y continuó la exploración por su cuenta. De este modo, Colón perdía a su mejor capitán y a un tercio de sus tripulantes, y la expedición pasaba a contar tan solo con 2 barcos. Pero la cosa iría aún a peor cuando, tras arribar a la isla de la Española, donde se encuentran las actuales República Dominicana y Haití, la Santa María sufrió un inesperado accidente, debido a un despiste del grumete que había quedado a cargo del barco. Mientras Colón y sus oficiales negociaban con los indígenas, el día de Navidad la nao capitana encalló y fue del todo imposible recuperarla. Pero la Santa María no había llegado a tierras tan lejanas para despedirse de esta manera, y antes de decir adiós, dio un último servicio crucial, ya que sus restos fueron empleados por los castellanos para construir el Fuerte Navidad, la primera fortificación castellana en el Nuevo Mundo.
En la construcción de este fuerte, además, los castellanos recibieron la ayuda de los indígenas taínos de Guacanagarí, un cacique local que controlaba el noroeste de la isla, con el que Colón había establecido una alianza. El día 4 de enero, la construcción estaba casi finalizada, pero no debemos olvidar que, tras la deserción de la Pinta y el hundimiento de la Santa María, la expedición contaba con un solo barco. Eran, por tanto, unos 70 hombres para una sola carabela, la Niña, que no tenía cabida para más de 30 personas. En estas circunstancias, nuestro amigo Cristóbal se vio obligado a tomar una difícil decisión. Él y parte de sus hombres volverían a Castilla en la Niña, para dar noticias del descubrimiento a los reyes católicos y organizar un segundo viaje, mientras que los 39 marinos restantes, liderados por Diego de Arana, se quedarían en el fuerte Navidad a la espera de su regreso. 2 días más tarde, con Colón y sus oficiales ultimando los preparativos del viaje de vuelta, se produjo algo de lo más sorprendente. Martín Alonso Pinzón, que se había enterado del naufragio de la Santa María, envió a la Pinta de regreso con sus compañeros al fuerte Navidad. Y no volvía con las manos vacías, ya que había conseguido una notable cantidad de oro a través de intercambios con los indígenas de otra región de la Española. La visión de este oro cambió el ánimo de Colón, que tras perdonar la insubordinación del mayor de los hermanos Pinzón, fijó el 16 de enero como fecha de partida hacia las Españas. La ruta escogida, ya fuera por la habilidad como marino del genovés o por pura suerte, fue la mejor de las posibles, de modo que durante la mayor parte del viaje, tanto la Pinta como la Niña avanzaron viento en popa a toda vela, sin dificultades reseñables. Sin embargo, el día 12 de febrero, muy cerca ya de las Islas Azores, la expedición se topó con una fuerte tormenta que duró más de 2 días y provocó la separación de las dos carabelas, que desde ese momento siguieron rumbos distintos. La primera en llegar a la península fue la Pinta, que alcanzó las costas de Galicia a finales de mes, al tiempo que la Niña, capitaneada por Cristóbal Colón, se veía obligada a hacer una primera parada en las Azores, donde sería arrestado y liberado 6 días más tarde por los portugueses, a lo que seguiría un segundo temporal que terminaría con la Niña arribando a las costas de Lisboa el día 4 de marzo. Ni para esto tenía suerte nuestro amigo Cristóbal, que parece ser que, por puro azar, había desembarcado en la capital del reino rival. Sí, el mismo que hasta en 2 ocasiones había rechazado su proyecto. Así que nada, ahora tocaba dar explicaciones a Juan II de Portugal antes de partir hacia Castilla. Hacedle pasar. ¿Finalmente habéis acabado en Portugal? Una tormenta en el Atlántico me ha traído hasta vos. ¿No ha sido el deseo de hacerme partícipe de vuestro éxito? Así que lo habéis logrado. Con la ayuda de Castilla. He pensado que os agradaría conocer la buena nueva, dado que quisisteis arrebatarme el proyecto. Pero no lo hice. Contadme, ¿qué hay donde acaba el océano? Tierras ricas en oro. Gentes y dones de la naturaleza como nunca imaginasteis. Os diré que creí haber arribado al paraíso. Según he oído, solo ha regresado una de vuestras naves con un puñado de hombres enflaquecidos y enfermos. Más bien parece que regresaseis del infierno. Os empecináis en no creer en mí, mas no podréis cerrar los ojos ante lo que he conseguido para Castilla. Tenéis razón. Dios se ha encargado de dármela cuando vos y otros sosteníais que era un loco. A la vista está que mucho es real no confiar en vos. Disculpad mi ceguera y permitid que compense las ofensas del pasado. Sed mi huésped, os lo ruego, y dadnos detalles de vuestro viaje. Os aseguro que mientras reparan vuestra nave, la corona de Portugal os tratará como merecéis. No sabemos hasta qué punto hubo o no tonteo entre Cristóbal Colón y Juan II de Portugal, pero lo que sí está claro es que el genovés pasó semanas en la corte de Lisboa antes de reunirse con los reyes católicos. Mientras tanto, Martín Alonso Pinzón, que como ya hemos dicho, desembarcó en las costas gallegas a finales de febrero, envió cartas con la noticia de su llegada a la corte castellana,
y el 15 de marzo, tras atravesar la península de norte a sur, llegó por fin hasta el puerto de Palos. Sin embargo, había vuelto muy enfermo del viaje y falleció desgraciadamente solo 2 semanas después, por lo que su versión de la historia murió con él, quizá para alivio del genovés. En cualquier caso, cuando Colón se enteró de que había cartas de Pinzón circulando por la península ibérica, abandonó inmediatamente la corte de Lisboa y, ahora sí, finalmente, se reunió a finales de abril con los Reyes Católicos en Barcelona. Grandes cosas aguardan a vuestro reino por haber creído en mí. Y juntos, os prometo que las llevaremos a cabo. Como os podéis imaginar, los Reyes Católicos quedaron impresionados al contemplar los animales exóticos y las plantas, pero sobre todo los indígenas que Cristóbal Colón había traído consigo, que eran una prueba irrefutable de que el viaje había tenido éxito. No había duda, tocaba ponerse manos a la obra para organizar un segundo viaje hacia esas tierras lejanas que había descubierto Colón y conseguir todas las riquezas posibles. Este segundo viaje y muchas otras cosas, como por ejemplo qué pasó con esos 39 hombres que el genovés dejó a cargo del Fuerte Navidad, es lo que veremos en el próximo vídeo de Historia para alumnos con y sin coronavirus. Ahora sí, nada más, espero que os vaya todo fenomenal y sobre todo que los vientos os sean favorables. Un saludo, hasta luego.